Gracias, aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente y tenemos al profesor Juan Valdés. Juan Valdés es especialista, ya hemos echado aquí un hablado, un conversado importantísimo sobre el sistema educativo y vamos a exponerle a ustedes ahora parte de ello en este Diálogo Urgente. Es presidente del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Buenos días. Muy buenos días, es un placer estar acá con ustedes. ¿Cómo está todo? Bueno, nosotros estamos bien, aunque no está bien la educación dominicana. Mire, ¿por qué no está bien la educación dominicana? Viene ya, está fechado para el 26 de agosto, el inicio del año escolar en el sistema público, y nos hablan siempre maravillas y nos anuncian desde un INAVIE, por ejemplo, ahora le van a agregar frutas a la alimentación, a la ración alimenticia de los niños, nos hablan de dotarlos de los uniformes de cabeza a pie, útiles incluidos, todo, o sea, ¿y por qué está mal el sistema? Bueno, nosotros en el Observatorio Educativo Profesor Rafael Santos, que es el observatorio de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, en los pasados 4 años hemos realizado 5 investigaciones educativas que revelan que en este momento la educación pública se encuentra en su peor crisis de este siglo. Usted me habla de, por lo menos, la alimentación escolar, y ayer el Congreso aprobó la Ley de Alimentación y Nutrición Escolar que requiere que todas las escuelas puedan generar, producir y cocinar los alimentos en sus centros educativos. Pero, por ejemplo, en este país hoy, solo el 14% de las escuelas públicas tienen cocinas en buen estado. El 36% de las escuelas públicas no tienen cocinas. En términos de comedores acá, más del 70% de las escuelas públicas no tienen comedores y los niños tienen que comer en el aula. Eso ya de por sí, en términos de la naturaleza del aprendizaje en el ser humano, es un filtro del aprendizaje, es un impedimento del aprendizaje. Si te vas a la calidad y a la nutrición de los alimentos que se dan en la escuela pública, darle todos los días a los niños una masita, un pan de agua con un cuartillo de leche, no produce en el cerebro de un niño la cantidad de energía volitiva, psíquica, ni tampoco a nivel sensorial las emociones necesarias para que un niño pueda agotar los procesos cognitivos que conducen al aprendizaje. Por no hablarte de en qué condición se encuentra la infraestructura escolar. Yo le pasé aquí a uno de los técnicos, por ejemplo, el cuadro que te habla sobre la cantidad de aulas que hace falta. Doctor, hoy. Antes de esa parte, que es la parte ya física de las estructuras, en esa aprobación de ayer del Congreso, prohíbe la venta en las escuelas también o colegios de bebidas con azúcares. Claro, y gaseosas. ¿Esto cómo usted lo ve? Yo lo veo muy bien porque te voy a decir algo. Otro de los hallazgos que tenemos acá, para que tú veas la contradicción en este estudio, que se llama Condiciones de Finalización del Año Escolar, es que en las escuelas públicas no hay agua potable. El 40% de los centros educativos no tienen bebederos. El almuerzo escolar no se provee con agua. Los niños tienen que comprar agua. Niños que muchas veces no tienen con qué comprar agua en una escuela pública, porque eso no lo incluye. Mira este cuadro que está en pantalla, por ejemplo. Aquí publicaron que en 21 escuelas públicas hay más haitianos que dominicanos. Pero esas 21 escuelas públicas no son ni matutinas ni vespertinas, son escuelas nocturnas y son escuelas de adultos. Entonces, aquí hay una desinformación enorme en nuestro país sobre el tema educativo. En la Asociación Dominicana de Profesores apelamos a la investigación científica, a que la educación es una ciencia y que las decisiones sobre educación no pueden ser simplemente políticas, ni coyunturales, ni de grupos de intereses. ¿Es lo que ha pasado hasta ahora? Es lo que ha pasado. O sea, aquí, al día de hoy, el Ministerio de Educación, 12 años después, no ha sido capaz de lograr una sola de las metas del Pacto por la Educación. Si tú te ves, fíjate lo que está en pantalla. Por ejemplo, se preguntan por qué hay filas de padres amaneciendo afuera de las escuelas públicas para buscar un cupo. Fíjense ahí, 12 años de déficit de aulas. Aquí debieron construirse, diagnosticado en 2012, 29.600 aulas. Entre 2012 y 2020 solo se construyen 18.300 y en los pasados 4 años solo se construyeron 1.787 aulas. O sea, cuando tú vas a una escuela pública y llevas a un niño a una escuela pública,
realmente tú lo estás llevando a un ambiente que no es propicio ni conducente al aprendizaje. ¿Por qué? Por la sobrepoblación escolar. La sobrepoblación áulica, cuando tú tienes un salón diseñado para 25 o 30 niños y tienes que meter 35, 40 y 45, como se da en la mayor parte de las escuelas públicas de la zona urbana, es imposible que un maestro pueda agotar procesos técnico-pedagógicos adecuados que propicien condiciones conducentes al aprendizaje y que un niño tampoco lo pueda llevar. Aquí tratan la educación pública de forma anacrónica, de forma arcaica. ¿En qué sentido esa parte, doctor? Bueno, fíjate algo. El aprendizaje es un fenómeno que se da basado en un binomio que se llama la cognición y la emoción. Si no están las emociones adecuadas y las condiciones medioambientales adecuadas, tú no vas a lograr aprendizaje. Es imposible en el ser humano. Claro. O sea, aquí todavía estamos hablando de una escuela que se llama la escuela prusiana. La escuela se inventa a raíz de toda la convulsión que produjo la Revolución Francesa y que produjo la Ilustración. Pero fue una escuela basada en un modelo militar de obediencia, de reglas, nunca de creatividad. Entonces, lamentablemente todavía aquí tenemos una escuela pública que lo que emula es un concepto de una guardería, donde tú vas y metes a los niños durante 8 horas a hacer lo que puedan. Profesor, perdón, ¿y no ha dado resultado el tema de tanda extendida? La tanda extendida aquí también ha sido un fracaso por el hecho de que no han contratado el personal necesario, ni docentes ni talleristas. No han podido, mira, después de 2012, que se produjo la reforma curricular, no fue hasta el año 2021 cuando finalmente se pudieron producir los libros de texto adecuados al diseño curricular. Los niños pasaron 9 años sin libros de texto adecuados a su diseño curricular. Encima de eso, cuando Ángel Hernández llega... Eso por los intereses que hay siempre en el medio. No, eso es por incompetencia de los ministros de educación en este país, porque si usted lo sabe y yo lo sé, ellos lo saben. Aquí tenemos que estar claros. Aquí el interés que debe primar es el de los niños, claro, el del derecho a la educación. Aquí, por ejemplo, pasamos 9 años sin libros de texto adecuados. Finalmente, en 2021 se elaboran los libros. Pero con un cambio de ministro de Roberto Fulcar a Ángel Hernández, todo eso se cae y se le ocurre a Ángel Hernández hacer nuevos libros de texto. Pero en lugar de utilizar expertos para hacerlo, él contrata a un sector afín a él, a las universidades. Cuando las universidades no hacen ni siquiera sus propios libros y se les ocurrió hacer los libros de las escuelas públicas. Cientos de errores. Hoy se mandan a imprimir esos libros con las mismas problemáticas. ¿Qué va a hacer de los niños entonces si el año escolar? Por no hablarte del otro tema que es la formación y capacitación de los maestros. Pero cuando usted habla de la problemática de los libros con los errores ortográficos aquellos que... No es solamente errores ortográficos, ahí hay errores conceptuales y procedimentales. Sí, claro, claro. La teoría editorial te define, el currículo dominicano tiene contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y los libros de texto deben ser diseñados, alineados a esa visión. Aquí se hicieron unos libros de texto que son guías para maestros, no libros para estudiantes. Y hay una serie de contradicciones entre la inclusión, por ejemplo, en estos libros, de competencias específicas, las cuales los niños no tienen nada que ver con esto. O sea, aquí en educación lo que se ha estado es experimentando. Cada ministro de educación que llega, lo que lleva a cabo es el capricho de él, de su visión de la educación. No hay continuidad. La mayor desgracia de la educación dominicana es la descontinuidad de lo que es la visión que ya está establecida en este país, de la educación, de las políticas educativas y de las medidas que se han concebido a través de los años. Todo el que llega viene a imponer su visión de la educación. Y los niños son como guinea pigs, son como objeto de experimentación de un laboratorio. Entonces, no hay institucionalidad con el manejo de la educación pública. Súmele a eso que muchos llegan también con un proyecto presidencial. Bueno, ya eso es una parte política. Doctor, yo estoy aterrada con todo lo que usted está diciendo. Claro, hasta yo. Yo no veo un futuro, como uno le dice a los muchachos, tú eres el futuro del país. Tú le dices, ve a la escuela para que progreses. Bueno, no hay evidencia ni siquiera de esto. O sea, aquí los ninis crecen cada día más. Mira, nosotros en la Asociación Dominicana de Profesores llevamos 5 años haciendo investigación científica y hemos presentado a las autoridades del Ministerio de Educación 14 propuestas para sacar a la educación pública del estancamiento.
firman un convenio, acuerdan hacerlo y nunca lo hacen, nunca lo cumplen. Aquí se maneja el Ministerio de Educación, te reitero, como si fuera la empresa privada del ministro del momento. Y ya nosotros estamos cansados de esto. Los docentes, las familias, los niños. Aquí ahora, que se supone que deben nombrar un nuevo ministro, hay que hacer, porque ¿Usted confía en eso, profesor? Bueno, la comunidad educativa está esperando de la presidencia de la República un verdadero cambio en educación. ¿Lo han pedido ustedes? Pero ampliamente, pero aparte de venir a un medio a decir eso, ¿ustedes por escrito le han pedido eso al presidente? Bueno, nosotros hemos tenido ya 2 convenios firmados en el Palacio Nacional con el Defensor del Pueblo, con el presidente de la República, y hemos presentado estudios y propuestas tangibles para mejorar la jornada escolar extendida, la evaluación educativa, la supervisión y el control de la calidad, la alimentación escolar, la formación docente. Señores, aquí... Las pruebas. Todas. Y vamos a hablar un poquito de los docentes y su formación y capacitación. Desgraciadamente aquí ni siquiera han sido capaces de hacer un diagnóstico de las necesidades formativas de los docentes. Aquí se gastan miles de millones de pesos al año en formación y capacitación del magisterio, simplemente con el capricho del incumbente de ese momento, porque desde el año 2018 ni siquiera han sido capaces de hacer una evaluación de desempeño docente. Nosotros llevamos 3 años esperando la evaluación de los docentes. Somos nosotros, el sindicato de maestros, los que estamos exigiendo que se nos evalúe, que se nos haga un diagnóstico y que se nos diga, mire, usted necesita mejorar en esto y esto. Y que entonces el INAFOCAM, que es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, sea capaz de crear programas basados en un diagnóstico de necesidades formativas. Hasta ahora aquí se gastan miles de millones de pesos, de los cuales solo se benefician grupos universitarios y empresas de capacitación, porque los docentes no tienen un diagnóstico. Usted le da un posgrado, una maestría, un doctorado, y cuando investigamos en el observatorio, no existe una correlación entre la capacitación que se da a los docentes y la mejora de los resultados de aprendizaje en la escuela, porque no se basan en un diagnóstico. Este año, en la gestión del ministro Ángel Hernández, han saboteado la evaluación de desempeño docente. Doctor, en la jornada tanta extendida, Hugo Chávez, cuando propuso, Hugo Chávez fue parte de los que dio esa primera idea a Leonel Fernández en un momento. Y le dijo él a Leonel que no valía de nada de que un estudiante saliera a las 12 del mediodía y que llegara a su casa a estar frente a un televisor. De ahí es que nace la idea de la tan extendida lo que él hacía en Venezuela. Ahora, aquí, ¿cómo se puede comparar el antes y después de la jornada extendida? No existe ninguna evidencia de que los niños que van a jornada escolar extendida tengan mejores resultados de aprendizaje que los que van a jornada regular. Ah, pero entonces que eliminen eso. No deben eliminarla. Lo que hay que eliminar aquí son los funcionarios que no resuelven, que no hacen su trabajo, que no proveen resultados, porque la educación es un derecho. La jornada escolar extendida está muy bien concebida como una política socioeducativa adecuada. La desgracia es que no hemos tenido gente competente en el Ministerio de Educación para llevarla a cabo efectivamente. Eso que tú dices, yo te he dicho que nosotros en el observatorio estimamos que cada día aquí se pierden 2 horas de clases en la jornada escolar extendida por la falta de personal. Aquí están cometiendo realmente algo atroz con los niños del nivel preescolar, lo que aquí se llama el nivel inicial. El diseño curricular de los niños en preescolar se basa en lo que se llama la metodología juego-trabajo, que requiere que los niños tengan una maestra titular y una maestra auxiliar. Señores, pues en este país, en el 90% de las escuelas públicas del nivel inicial, no tenemos asistentes. Están poniendo en riesgo la vida de los niños, porque en términos de seguridad es muy riesgoso lo que se está haciendo acá, y la vida de los maestros y las maestras también. Luego se preguntan por qué los niños no tienen capacidad de comprensión lectora, de expresión oral, de expresión discursiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú no construyes una base sólida, cuando los niños ya pasan a la etapa de lectura y escritura, tienen un déficit que arrastran. Entonces tienen que gastar miles de millones de pesos en programas para mejorar la lectoescritura. Pero encima de esto contratan instituciones que no son especialistas. En este momento, aquí se contrató al UNICEF para hacer el programa que ellos llaman aprendizaje con base.
pero es un programa realizado por una institución que sí se dedica a la protección de los niños, pero no es especialista en lectoescritura, ni en matemáticas, ni en el desarrollo de secuencias didácticas, que es lo que se han decidido hacer. Profesor, pero estamos muy graves. Yo lo observo, usted hablando, yo estoy Bueno, traumada. mira, los que vivimos la escuela día a día, yo llevo 34 años en el mundo educativo y yo vivo una dicotomía. Yo dirijo un colegio bilingüe internacional, un colegio que tiene todo lo que debe tener una escuela de verdad. Y entonces, ¿Usted está en otra cultura, doctor, también? no, el derecho a la educación es universal. Y aquí hay un solo currículo. Ojo, los niños pobres tienen el mismo derecho que tienen los hijos de los ricos de este país a recibir una educación. Sí, estamos de Entonces, acuerdo. cuando yo veo que la escuela pública tiene el mismo currículo que tiene un colegio que tienen los hijos de los ricos y no tienen derecho a lo más básico, por favor, a los que estamos metidos día a día en la escuela pública, pero también conocemos el otro lado de la moneda, que son las escuelas de élite de este país, no nos digan que los niños de los pobres no tienen derecho a recibir la misma calidad de educación que los demás. ¿Por qué aquí nadie que tiene recursos manda a sus hijos a las escuelas públicas? ¿Por qué ninguno de esos funcionarios que te dicen que las escuelas están bien? Ayer el ministro de Educación, el Listín Diario, dice que en su gestión todo en el sistema escolar ha funcionado de manera óptima, excepto su relación con la ADP. ¿Pero saben por qué? Por esa falsedad. Porque usted decirle a los profesores, a los 132,000 docentes que viven ese suplicio de la escuela pública día a día, que todo está bien y que el único problema son ellos, los docentes, eso es una falta de respeto, eso es pura demagogia, eso es una sinvergüencería. Usted decide a los profesores de este país que el problema son ellos y no el fracaso del ministro de Educación en su gestión. ¿Qué pasaría en la educación y qué pasaría con la ADP y esas relaciones que dice y reconoce el ministro que no están bien, de permanecer Ángel Hernández en el Ministerio de Educación? Ese es el problema, es que nosotros necesitamos funcionarios honestos, objetivos y capacitados, porque se supone que este país hoy en día se basa en un enfoque de competencias, de desarrollo de competencias. ¿Y qué es una competencia? Una competencia es saber, saber hacer y saber ser. ¿Capacidad? En dos de estas el ministro se quemó. Necesita más que No un ministro. sabe hacer y no sabe ser. Puede tener un doctorado en educación, pero el saber ya no es suficiente. Este país te dice en diseño curricular que usted tiene que saber hacer y tiene que saber ser. Y sobre la honestidad, que usted decía que no hay honestidad. Sí, porque usted decirle a este país que el problema es la relación con la ADP y no que ha fracasado en todos los aspectos ligados a la calidad de la educación, eso es muy deshonesto. Señores, el artículo 59 de la Ley General de Educación presenta 13 factores ligados a la calidad de la educación. El ministro Ángel Hernández ha sido incapaz de lograr uno solo de estos factores. ¿Cuál? Ninguno. O sea, de las 36... pero mire, yo soy parte de la Comisión del Pacto por la Educación. Y nosotros hace 2 meses presentamos en la Pucamaima el informe de seguimiento a las metas priorizadas del Pacto por la Educación. De estas, 36 corresponden al Ministerio de Educación. Y en ese informe, que usted lo puede buscar en las redes sociales o en Internet, usted se da cuenta que el Ministerio de Educación no ha completado una sola de las 36 metas. Todas están, el 96% están en proceso y el otro 4% está o detenido o abandonado. ¿Qué usted opina, profesor, de la elección o del proceso de elección de oposición para escoger los maestros? Bueno, el concurso de oposición docente ha sido uno de los mayores fracasos de la gestión de Ángel Hernández, porque primero no ha sido transparente y segundo, han sido incapaces de demostrar a la Asociación Dominicana de Profesores que se lo hemos exigido por escrito. Pero eso no lo hace con Ángel Hernández. No, a lo que me refiero es a la ejecución del concurso. Ah, de él, ok. O sea, vamos a estar En su claros. gestión. Sí, vamos a estar Pero claros. yo me refiero al proceso como tal. Bueno, es lo que te quiero explicar. Ok. El concurso de oposición docente se basa en lo que se conoce como los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Hay 4 dimensiones, 11 estándares y 187 indicadores que deben correlacionarse para producir un banco de ítems que genere las pruebas del concurso. ¿Qué sucede? Nosotros en la ADP le pedimos al Ministerio de Educación que nos demostrara que las pruebas que reciben los docentes en el concurso están correlacionadas a los estándares establecidos y ellos han sido incapaces de hacerlo. De hecho, cuando se reunieron con nosotros, ellos admitieron que no habían sido capaces de hacer una calibración psicométrica de los ítems de esas pruebas. O sea, nosotros no tenemos ninguna constancia
de que las pruebas que reciben los postulantes estén adecuadas a los estándares establecidos en el sistema de carrera docente de la República Dominicana. Encima de eso, han violado el acuerdo que hicieron con la ADP de darle en pantalla los resultados inmediatos a los postulantes cuando toman una prueba computarizada. ¿Y a qué se debe eso? Falta de transparencia y falta de honestidad e impericia técnica, porque fíjense qué es lo que pasa con el concurso. El mismo ministro dijo que aquí pasan el concurso la cantidad de docentes que ellos necesitan. Ahí arruinó lamentablemente la transparencia del concurso. Por otro lado, se comprometieron con nosotros en 2022 a que cuando los maestros tomen la prueba computarizada, de inmediato se les iba a dar el resultado en pantalla, no a entregárselo por escrito, no en pantalla. Violaron ese acuerdo. Entonces, cuando tú le das una prueba computarizada a una persona, que en el resto del mundo, el mismo algoritmo que presenta la prueba es el algoritmo que la corrige, te dan el resultado inmediato, el Ministerio de Educación se ha negado. Y 2 días, 48 horas después, es que les manda el resultado. Eso es una falta de transparencia seria. Eso se politiza esa parte. Yo creo que es más un tema de incapacidad, de impericia. No, porque en un momento la ADP denunció de que a esos maestros los escogen acorde a quien respondan. Yo no tengo constancia de esto. Yo lo que declaro se basa siempre en la evidencia. Profesor. Lo que yo sí te puedo decir, perdóname, es que le han negado a los postulantes el derecho hasta la revisión de su prueba. Señora, a un niño, tú le das una prueba y si el niño te dice, yo necesito revisión de mi examen, tú estás obligado a dársela. Hasta eso se han negado a hacerlo. No hay transparencia y nosotros no tenemos ninguna constancia. Te dicen que reprueba el 90% de los docentes. Eso es falso. Y será falso hasta que no nos demuestren que las pruebas realmente estén correlacionadas con los estándares establecidos. Profesor, tenemos 2 minutos, me dice el coordinador nuestro. Ya me resta preguntarle, ¿cómo usted considera que debe funcionar? ¿Qué se necesita en el MINER para que funcione? ¿Se necesita más que un ministro? ¿Se necesita alguien que acompañe a un hombre o mujer ministro? Mire, nosotros entendemos que hace falta un ministro en el ministerio que sea capaz de conciliar a todos los sectores, no de enfrentarlos como ha hecho Ángel Hernández, que sea capaz de tener la humildad intelectual de escuchar a todos los actores del sistema educativo y conjugar un plan nacional para una vez y por todas mejorar la educación dominicana, que no tenga conflictos de intereses como los tiene Ángel Hernández, siendo de un sector universitario y ha privilegiado casi todas las acciones de su gestión al sector universitario, que sea capaz de resolver, de realizar los proyectos y no de simplemente basarse en la propaganda y la publicidad para querer venderle a este país una mentira, una escuela pública que no existe y que sea capaz de mejorar el gasto. Porque aquí se han gastado más de 9.000 millones en comprar autobuses de lujo para llevar a los niños a escuelas de miseria. Eso es un gasto. No es viable eso. Eso es que ese no es un gasto prioritario. Una escuela pública que no tiene buen mobiliario, no tiene buena ventilación, no tiene agua potable, no tiene buenos recursos para el aprendizaje, no tiene un buen sistema de supervisión y control de la calidad, no tiene buen manejo de los recursos humanos, no tiene buenos resultados de aprendizaje. ¿Cómo la prioridad va a ser comprar guaguas? Doctor, la fusión del MESIT y educación, ¿cómo usted la ve? No debe fusionarse el MINER y el MESIT, son 2 mundos totalmente distintos. El MESIT apenas tiene un presupuesto promedio en los pasados 4 años de 18.000 millones de pesos, que es inferior al de 2 de los institutos. Fíjense lo que está en pantalla. Aquí quieren fusionar el MESIT y lo que han dicho es que es para eficientizar el gasto. ¿Qué gasto? Si el 68% del presupuesto del MESIT se lo asignan a la UAS, ¿qué es lo que le queda al MESIT de presupuesto? ¿Se lo van a quitar a la UAS? ¿Y cómo usted va a mezclar un mundo andragógico con un mundo pedagógico? ¿Cómo si el ministerio no funciona bien a nivel de eficiencia, tú vas a mezclar un ministerio que no funciona con otro que se dedica a la educación superior? Ahí no se eficientiza ni la calidad ni el gasto. Eso es una patada voladora. Estamos graves y los pronósticos devastadores. Bueno, esperamos un nuevo ministro que sea capaz de escuchar, de conciliar. ¿Quién será ese, doctor? Nosotros estamos apostando a que el ministro de este país sea alguien, te reitero, que sea capaz de conciliar y que tenga humildad intelectual, que venga a resolver los problemas de la educación y que el gobierno esté dispuesto a escuchar a los docentes que son, después de los estudiantes, el actor más importante del sistema educativo. ¿Pero tiene un nombre usted de ese ministro? Nosotros no apostamos a nadie en particular, aunque entendemos en este momento que quien debe ir al ministerio
tiene que ser alguien que conozca la escuela pública y la clase docente. Por ejemplo. Que no venga a enfrentar a los docentes, sino a unirse a los docentes para poder desarrollar este país. Y le proponemos al presidente de la República un nuevo pacto, un pacto integrado, que haya una sola línea de acción en este país, sector público, sector privado, docentes, familias, empresarios, pero de forma técnicamente objetiva, científicamente válida y honesta. Gracias, profesor. Gracias al profesor Juan Valdés, que ha estado con nosotros, presidente del Observatorio Educativo, profesor Rafael Santos, recientemente designado. Sí, un gran candidato. Sí. Ay. Gracias a ustedes también. El compromiso mañana, Diálogo Urgente a través de EN Televisión. Feliz resto del día. Bye bye.